La verdad. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tema titulado Descanse en paz, basado en Eclesiastés 12:7. Dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Amén y amén. Bueno, entonces, como introducción a este tema, en este mundo la frase normal cuando alguien se muere es decir, descansó en la paz del Señor. Pues déjeme decirle que ni va a descansar después de muerto y menos va a estar en paz, porque esto solo es posible por medio de Jesucristo. O sea, que la gente que se muera sin Jesucristo, que se muera en sus pecados, ¿cómo va a descansar en paz si va a ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos en el infierno? Entonces, por eso la importancia de este tema, para que usted tenga un argumento y pueda ayudar a otros a entender la realidad, no a vivir engañado con algo que lo más probable es que no suceda en muchos. El propósito de este tema es entender y dar a conocer la verdad de esta frase tan común, pero tan poco real. También este tema nos debe llevar a ser más diligentes con la predicación del Evangelio para que las almas crean en Jesucristo, se salven y realmente cuando mueran puedan descansar en paz. Entonces, el descansar en paz solo se logra haciendo las paces con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Entonces, basado en eso, damos inicio. Como dice Eclesiastés 12:7 en la TLA: cuando llegue ese día, volverás a ser polvo. ¿Cuál es ese día? Cuando muera. El contexto precisamente habla de esto, los tiempos de la juventud, de la vida adulta y de la vejez. Entonces, cuando llegue ese día, volverás a ser polvo, porque polvo fuiste, y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Como dice en la PDT: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras regresará a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, esas son las tres traducciones que yo más utilizo para los temas. ¿Por qué no utilizo más? Porque normalmente son muy parecidos, no hay una diferencia así pues que se destaque como para usar otras versiones. Las palabras claves de Eclesiastés 12:7. Polvo, el código es 6083 del hebreo afar, y habla de lodo, tierra, barro, ceniza, escombro, mezcla, polvo, tierra. También habla del material original usado para formar al primer hombre. Material original usado, polvo, que viene siendo el polvo de la tierra o la misma tierra. Y tiene por versículo Génesis 12:7, donde habla de que Dios tomó al hombre del polvo, donde lo formó pues y después sopló aliento de vida. La palabra tierra, el código 776 del hebreo eres, termina en T y en S. Habla de campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra. Espíritu, código 7307 del hebreo ruach, y habla de viento, por semejanza, aliento, vida, ser racional, respirar. Entonces mire que si lo asociamos de una vez, cuando Él sopló, espíritu fue de vida. Sopló vida sobre un polvo que no tenía vida. La última palabra clave, Dios, código 430 del hebreo Elohim, y habla de Dios supremo, la deidad, grande, juez, poderoso, rey, el único Dios verdadero, el creador. Otras versiones agregan el todopoderoso, pero ya sabemos que habla del único y verdadero Dios. Por decirlo así,
el Dios con D mayúscula, los demás con D minúscula. Yo coloqué aquí un subtítulo que dice muy importante: todo lo de la Biblia de estudio, palabra clave, con la que damos los temas del canal. Póngale cuidado a lo que dice la palabra clave, con la que nosotros trabajamos estos temas. Ahí hay un comentario que dice así, vea: hay quienes niegan la existencia de un alma inmortal que está separada del cuerpo. Enseñan que todos los que han muerto permanecen en un estado de inconsciencia que perdurará hasta el día de la resurrección física. Dale pues cuidado a los cuentazos. Numerosos pasajes de las Escrituras enseñan claramente la existencia del alma después de la muerte. La existencia del alma después de la muerte. Recuerde que el alma es eterna. Lo que muere es el cuerpo, lo físico. Tiene por versículos ahí a Lucas 16 del 19 al 31 y 2 de Corintios 5, 8 para que usted los lea. Ejemplos de quienes expresaron saber de la existencia después de la muerte pueden encontrarse a través de todo el Antiguo Testamento. David esperaba reunirse una vez más con su hijo fallecido. Es un buen ejemplo. Segunda de Samuel 12:23 lo dice. Habló de la resurrección física y la comunión con Dios. Job 19:25. Hasta Isaías hace referencia a la vida después de la muerte. Isaías 26:19. Un gran número de pasajes en los Salmos reflejan las expectativas de recompensa y castigo seguido de la muerte. Salmo 17:15, Salmo 49:15, Salmo 73, versículos 24 y 26. Este versículo del capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 7, que es el que estamos estudiando, provee la base para el concepto que cada ser humano está compuesto de sustancias materiales e inmateriales. Póngale cuidado a esto. Estos resultados de la muerte pueden notarse aquí. El polvo es la parte material, regresa a su lugar de origen, mientras que el espíritu, la parte inmaterial, regresa a Dios, que fue quien se lo dio al ser humano en la creación. Lo que yo les decía, espíritu, pero espíritu de vida, el soplo de vida, no el Espíritu Santo. En ese caso no está hablando sino del espíritu de vida, porque la persona, entonces está aquí entre corchetes, dice Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, lo que les decía, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Entonces puse esto porque es muy importante, porque la gente anda, o hay personajes o gente que estudia a su manera y anda hablando de esta parte aquí, ¿vea? Enseñan que todos los que han muerto permanecen en un estado de inconsciencia. Resulta, acontece que el alma es inmortal. Usted se murió ahí y el alma se queda sin casa y parte a una eternidad, al cielo solo por medio de Jesucristo. Y el alma que no creyó en Jesucristo se va para el infierno. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? A salvarnos, a salvar nuestras almas de la condenación eterna en el infierno. Vamos a ver el contexto. Pues de pronto, para no leerlo, pues aquí yo lo tengo escrito. Sí, porque pues, aunque vamos a leerlo en un momentico. Eclesiastés 12 va a leerlo desde el versículo 1 al 8. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna, y el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán
de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Óigalo bien, mire que sí va para una eternidad. Y los endechadores andarán alrededor de las calles. Los endechadores son los que cantan canciones fúnebres, tristes y lloran. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces mire, este es el proceso de la juventud a la vejez y la muerte. Ahorita lo vamos a ver. Entonces el contexto, versículo 1, para que usted lo tenga en cuenta basado en lo que acabamos de leer. Es un llamado a tener en cuenta a Dios mientras hay vida y se es joven, antes de que vengan las calamidades, la vejez y la muerte, cuando ya no servimos para nada y todo nos es implacentero. La vejez, o sea, perdónenme la expresión, todas las chocheras de la vejez. Del versículo 2 al 5 nos habla de todos los síntomas de la vejez. Versículo 2, se oscurece la visión y la llegada de sentimientos depresivos. Versículo 3, o sea, asocie esto leyendo los pasajes usted, pues para no volverlos a leer. Versículo 3, manos y cuerpo tembloroso, se acabará la fuerza y los dientes escasearán. Los dientes escasearán porque acuérdate que hablaba, cesarán las muelas. Eso habla de eso, ¿no? Los dientes escasearán. Versículo 4. Por los muchos años poco se sale, poco se come, se despierta fácil por cualquier ruido y no se oye bien. Versículo 5. Vendrá el temor a las alturas, no habrá capacidad de mantener el equilibrio ni percibir las distancias. Vendrán los cabellos más blancos y escasos, será una carga para sí mismo y para los demás, porque a duras penas puede moverse. Y yo le digo que eso es una realidad, porque con mi propio padre está pasando eso en estos momentos. Del versículo 6 al 8, la descripción cuando llega la muerte. Mire que sí, que es el proceso que yo les decía, la juventud, la vejez y después la muerte. Versículo 6. La manera en que se presenta la muerte representada como cadena de plata quebrada, cuenco de oro roto, cántaro quebrado y rueda rota. Ahí lo leímos ahora. Versículo 7, que es el que estamos estudiando. La muerte como separación del cuerpo y el espíritu. Versículo 8, la conclusión. En esta vida nada tiene sentido si se vive apartado de Dios, si no se le toma en cuenta, si no se le respeta y se obedece, porque terminará sufriendo pérdida en el infierno. Vanidad de vanidades, o sea, ¿qué quiere decir? Vivió vanamente, porque para usted terminar en el infierno, para nada vivió, sufrió pérdida, eso quiere decir. Versículos para tener en cuenta en cuanto a esto hasta aquí. Génesis 2.7, ya sabemos que el del polvo, pero pues todo esto va asociado al versículo 7 de Eclesiastés 12. Génesis 2.7, Génesis 3.19, Eclesiastés 3.20, Eclesiastés 12.7, Romanos 5.12, Romanos 6.23, Apocalipsis 20.14 y Apocalipsis 21.8. Usted los leerá y los asociará a este versículo 7. Es como si fueran versículos paralelos. Tradicionalmente, vamos a la tradición. Cuando alguien se muere por tradición o religión se dice, se reza o se escribe. Póngale cuidado a estas frases porque hasta el sol de hoy se usan. Primero, se dice, descansó en la paz del Señor cuando muere. Y eso lo utilizan pues con todo respeto mucho las viejitas pues rezanderas o religiosas. Segundo, se dice, recíbelo en tu gloria. O sea, la cuestión es que si en vida no tomó la decisión o no aceptó la obra de Jesucristo para ser perdonado, para reconciliarse y poder lograr entrar al reino de Dios, al cielo, no va a ser recibido en la gloria de Dios.
va a ser recibido. Es para juicio de condenación en el infierno. Tercero, se hacen cánticos como Hosana, oh Señor. Hosana, sánanos, sálvanos. Cánticos no bastan. Basta en la fe en Jesucristo, creer. Nada nos ganamos con cantar Hosana, Hosana. Si llega el mensaje y no lo aceptamos. Si creemos más en otros santos o en la tradición que en la obra de Jesucristo. Cuarto, se hacen rezos como, póngale cuidado, brille para él la luz perpetua. Asocie esto a lo que estamos estudiando. Descansó en la paz del Señor supuestamente. Entonces se reza como si ese rezo fuera mover la mano del Señor sobre un muerto ya. Brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Después de muerto no hay descanso, no hay que pedir esto. Ya no hay nada que hacer. Y en vida tampoco. Porque pues obviamente está vivo, pero está muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Entonces, y otro ruego, dice, ruego por las almas del purgatorio. Imagínense el purgatorio. Pensando que el purgatorio es un invento de hombres. Eso no es bíblico, no es de Dios. Si el purgatorio fuera real, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Tenga en cuenta eso. Quinto, se hacen inscripciones en lápidas, cintas o carteles que dicen, estoy hablando de la tradición. A. RIP, R-I-P, que es en inglés Rest in Peace, en inglés. Ahora lo vamos a ver en español. B. Q-E-P-D, que quiere decir que en paz descanse. O sea que Rest in Peace en español es que en paz descanse. Entonces ponen eso en las lápidas como si eso sirviera de algo. Descansó en la paz del Señor. Volvemos a lo mismo. Sin Jesucristo no hay descanso eterno. Hay es condenación eterna. Hay de tormento eterno en un lago que arde con fuego y azufre. Sexto, se usa esta frase papal católica. Yo no me estoy metiendo con las creencias de nadie. Esto es real. Métase a la página del Vaticano y se dará cuenta. Se usa esta frase papal católica en latín. Requiem aeternam dona eis Domine et luz perpetua lucet eis. Amén. Amén. Por allá sí ve que contestaron amén. Porque esto es Requiem. Usted no vio que a veces el Papa, esa frase está hablando por esa, se hace así como en un tono cantadito por esa alma que ya murió. Y aquí lo hemos traducido. Concédele, Señor, el descanso eterno y que les ilumine la luz perpetua. Imagínense estas oraciones ya cuando está muerto. No hay nada que hacer. La misma escritura dice que después de muerte, juicio. Se murió sin Cristo, juicio de condenación eterna y para el infierno. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay oración, ya no hay rezo o misa. No he dicho, ya no pasa nada. Y menos que porque usted lo dijo, descansó en la paz del Señor. Usted puede decir lo que quiera, con todo respeto. Tiene el derecho a abrir su boca y expresarlo. Pero no va a suceder. No va a suceder después de muerto. Pregunta: ¿creen que después de muerto estas tradiciones sirvan de algo? Aquí yo le estoy dando razones para que usted entienda que cuando alguien se muere, no es correcto decir descansó en la paz del Señor, descansó en paz. No ignoremos la claridad de lo que enseñan las escrituras. Estamos hablando de las tradiciones, ahora entramos a las escrituras. Primero, vamos a hablar ya no de tradiciones, sino con base a la verdad que Dios dejó escrita en su palabra. Hebreo 9:27, Juan 3 del 16 al 18. No me pongo a buscarlos ni los leo por cuestiones del video y que no se alargue más tiempo, mejor dicho. Pero yo se los estoy dando a conocer con una voz clara para que usted mismo investigue, busque estos pasajes y compruebe si lo que se dice es la verdad. Hebreo 9:27, Juan 3 del 16 al 18.
nos muestra que con la muerte física no es el fin y que allí acaba todo. Estos versículos nos muestran que allí no acaba todo, que con la muerte física no es el fin, allí no acaba todo. Ahora, si yo le soy más sincero, allí es donde empieza todo. ¿Por qué? Porque esta vida es temporal, todos nos vamos a morir. Y aquí estamos hablando es de la eternidad, la verdadera vida es la eterna, donde usted va a estar para siempre, por los siglos de los siglos, eternamente, o en el cielo o en el infierno. Segundo, Mateo 10:28, Mateo 25:46 y Marcos 9:43. Nos muestra que Jesucristo enseñó que para el ser humano solo existen dos caminos, cielo e infierno. Lea estos pasajes a ver si es verdad lo que Dios me ha permitido escribir aquí. Tercero, Lucas 16 del 19 al 31. En el rico y Lázaro se da una demostración real de los dos caminos o lugares del cielo y el infierno. Entonces, ¿cuáles son? El seno de Abraham y el Hades. Los dos caminos, los dos lugares después de muerto. No hay otro. Cuarto, Lucas 16:23. Se da la descripción del infierno como un sitio de tormento que no es para descansar en paz. Léalo usted mismo. Entonces, si usted se muere sin Cristo, a este lugar, a este sitio de tormentos que va a parar, atormentado por toda la eternidad, ¿va a descansar en paz? Como dicen mucho, descansó en paz o descansa en paz. Quinto, Isaías 57:21 y Juan 3:18. Estos pasajes nos muestran que cuando alguien muere sin haber creído en Cristo para salvación, no está para nada descansando en paz. Voy a leerle uno de estos, como para que. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Para los pecadores no va a haber paz. No va a haber ningún descanso en paz. ¿Vio? Pruebas evidentes a través de la Escritura. Usted puede seguir la tradición que quiera y usted puede vivir engañado, pero por eso se llama la verdad, porque esta es la verdad que Dios dejó. Pero es totalmente diferente para los que mueren en Cristo. Aquí estamos hablando del que no va a descansar en paz, pero ahora volteemos la otra cara de la moneda. Para los que mueren en Cristo, para los que han puesto su fe en Jesucristo y mueren. Primero, Romanos 8:1 y 1 Corintios 1:30. Libres de condenación en el infierno. Romanos 8:1. Voy a leerle un hito, así rápidamente, para que usted se dé cuenta que la palabra de Dios dice la verdad total y absoluta. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí ve? Libres de condenación. Para los que han nacido de nuevo y han puesto su fe en Jesucristo. Segundo, 1 Tesalonicenses 4:13. Los cristianos duermen y tienen la esperanza de la resurrección para vida, no para condenación eterna en el infierno. Tercero, Hechos 13:36, 1 Corintios 15:20 y 1 Tesalonicenses 5:10. El sueño se usa como ejemplo para hablar de la muerte de un cristiano, la cual es temporal. O sea, el sueño es como decir que vas a despertar, porque usted se acuesta a dormir y usted no duerme para siempre. Usted se va a despertar o se va a levantar. Entonces se utiliza como ejemplo. Cuarto, 2 Corintios 5:8. Ausentes de un cuerpo de muerte, pero vivos eternamente en un lugar celestial junto con el Señor. De eso trata este pasaje y es para los que han puesto su fe en Jesucristo. Quinto, los que han puesto su fe en Jesucristo para salvación, o sea, los cristianos, después de muertos, sí están descansando en paz. ¿Usted quiere descansar en paz cuando muera o quiere que algún familiar descanse en paz cuando muera? Tiene, sí o sí,
que poner su fe en Jesucristo, creer en Jesucristo, en su sacrificio, en que Él pagó la deuda de sus pecados para que cuando muera tenga vida eterna. El tener vida eterna es descansar en paz. Ahí lo dice en Apocalipsis al final, al lugar donde van a parar. Pero el que no, condenación eterna sin descanso. Entonces, sáquese esa idea que simplemente trata de decir que se murió, descansó en paz. Bueno, entonces según los versículos anteriores, ¿es bíblica la frase que en paz descanse o descansó en paz? ¿Es bíblica? Pues no lo he leído todavía, yo le digo por adelantado, no es bíblica, son tradiciones. Entonces a nosotros nos enseñaron o venimos oyendo que la gente cuando muere alguien dice descansó en paz. Tengamos en cuenta que orar por los muertos no es bíblico. Si usted ora por un muerto, usted está invocando un muerto y eso es ocultismo. Porque en su muerte ya está sellado su destino y de nada sirve orar para que descanse en paz. Son solo tradiciones del catolicismo que no están en la Biblia. Esta es la verdad. Son solo tradiciones de la religión tradicional, valga la redundancia, o de la Iglesia Universal, como le dicen otros, pero esto no está en la Biblia. O sea que si no está en la Biblia, no es de Dios y no es lo correcto. Vamos a ver según las palabras claves Eclesiastés 12:7. Polvo, lodo, tierra, barro, el material original usado para formar al primer hombre. Tierra, polvo, mundo, suelo, tierra, espíritu, vida, ser racional, respirar, Dios, Dios supremo, deidad, grande, juez, poderoso, rey, el único Dios verdadero, el creador. ¿Cómo queda este versículo 7 de Eclesiastés 12 según las palabras claves? Oído. Cuando nos llega la muerte, el cuerpo de lodo, tierra o barro, que fue el material original usado para formar al primer hombre, regresará a la tierra, al polvo del suelo del mundo, y el espíritu de vida, de ser racional, que respira dado por Dios, regresa a Él, al Dios supremo, a la deidad, al grande, al juez, al poderoso, al rey, al único Dios verdadero, al creador que da vida. Pero ¿y el alma? Porque usted lee el versículo y ahí no habla del alma, pero la realidad del alma es esta. El polvo vuelve al polvo, su cuerpo vuelve a la tierra. Los científicos descubrieron que las mismas propiedades químicas de nuestra piel son las de la tierra. Sí, somos polvo y volveremos al polvo. El soplo de vida, el espíritu de vida vuelve a Dios, pero su alma, para que descanse en paz, sí o sí tiene que haber puesto su fe en Jesucristo de corazón. Si no, no hay ningún descanso, solo tormento eterno. Cuando mueras, todo volverá a su lugar. Cuando uno muere, todo vuelve a su lugar. El polvo al polvo, el espíritu a Dios y el alma al cielo o al infierno. Ese es el lugar del alma, cielo o infierno. Polvo al polvo, espíritu a Dios y el alma. Solamente hay dos lugares para descansar en paz: el cielo, y para ser atormentado por toda la eternidad, el infierno. Descanse en paz. Decir esta frase no es bíblico, no es de Dios, es de hombres, es tradición, son creencias religiosas que no tienen respaldo bíblico o de Dios. Si encontramos en la Biblia que la esperanza para los creyentes cuando mueren está en la promesa de Jesucristo de descanso y paz para los santos, si encontramos esto, es la manera, por medio de Jesucristo. En la Biblia Dios habla de reposar o dormir, en lo que se refiere a la muerte, que es el descanso y la paz para los que han muerto con su fe puesta en Jesucristo. Solo es por medio de Jesucristo. Yo le pongo un ejemplo a la gente en la calle cuando le estoy predicando. Si usted se está ahogando en el mar y le tiran un salvavidas, ¿qué hace? Pues cogerlo. Lo mismo, nos estamos ahogando en un mar de pecado, la única esperanza o el salvavidas es Jesucristo.
solo por medio de Jesucristo. Descansa de estar ahí intentando no ahogarse, por poner un ejemplo. Eso sí es descansar en paz, el salvavidas Jesucristo. Salmo 4:8, Daniel 12:13, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Solo hay consuelo para los creyentes en su muerte, salvación, vida eterna y descanso en Cristo. Por fe. ¿Quiere descansar en paz? Por fe lo va a lograr, por la fe en Jesucristo y en que Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Él pagó la deuda de nuestros pecados para que al morir descansemos en paz. Juan 3, del 15 al 18 y el 36. Romanos 3, versículos 21 al 24. Romanos 5, versículos 1 y del 8 al 11. Entonces, después de la muerte, ¿quién descansa en paz? Mejor dicho, más claro no puede ser, y aquí va más claridad. ¿Quién descansa en paz? Primero, 1 Corintios 15, del 3 al 4, el que cree en la obra de Jesucristo. Segundo, Romanos 4:25, el que por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo es declarado inocente por Dios. Tercero, Hechos 4:12, el que ha creído en el único que lo puede salvar. Cuarto, Juan 8:24, el que cree en Jesús y en quién es Él antes de morir, para que Dios le perdone sus pecados. Quinto, Lucas 5, del 31 al 32, el que reconoce que es un pecador y se arrepiente. Sexto, Hechos 3:19, el que se arrepiente, cambia y sus pecados son borrados. Séptimo, Juan 1:12, el que recibe el derecho de ser un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo es hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Octavo, Juan 14:6, aquel que ha aceptado que Jesucristo es su camino, su verdad y su vida para poder estar en el cielo con Dios Padre. Noveno, Juan 3 del 16 al 18, el que ha aceptado el amor de Dios por medio de Jesucristo, lo ha creído, tiene vida eterna y ya no es condenado. Solo así va a descansar en paz, con estos 9 puntos, para que usted lo tenga claro. Estos entre muchos, pero solo es por medio de Jesucristo. Cuando digo esto entre muchos, muchos versículos más hay, pero le estoy dando la claridad de que solamente va a descansar en paz por medio de Jesucristo. Porque sin Él, después de la muerte, no se descansa en paz. Por más que lo diga o sea solo un buen deseo, usted puede tener ese buen deseo sobre el que se murió, pero solo verá el tormento o sufrimiento eterno porque no creyó en Jesucristo. Porque las tradiciones, respeto cada uno con sus tradiciones, pero solo hay una manera de descansar en paz, por medio de aquel que pagó por tus pecados, por medio de aquel que recibió el castigo que merecíamos, solo Jesucristo. Romanos 2 del 4 al 11, Romanos 3:23, Juan 3:36, Romanos 6:23, 1 Corintios 6 del 9 al 10, Apocalipsis 20 del 11 al 15, Apocalipsis 21 versículos 8 y 27, Apocalipsis 22, 15, puse etcétera. O sea, porque hay más. Pero usted va a leer esto y se va a dar cuenta por qué puse etcétera. Incluyendo en vida la gran tribulación. Eso le espera. En vida. Imagínese, por decirlo así, no es una doctrina, pero usted, por no haber creído en Jesucristo, le van a dar un adelanto del infierno, por decirlo así. Va a pasar por la gran tribulación, el tiempo más horrible en la tierra. Horrible, lo peor de lo peor que pueda pasar en esta tierra va a ser en el tiempo de tribulación. Y después, para completar el juicio de condenación. La clave para descansar en paz después de la muerte está en Jesucristo. Sin Cristo no hay descanso en paz, solo habrá sufrimiento y tormento eterno en el infierno. Sin Cristo no hay descanso en paz. Con Cristo sí hay descanso en paz, habrá perdón,
salvación, vida eterna y en el reino de Dios por siempre, con Dios, por siempre, en paz, sin tristeza, sin dolor, sin muerte. Nada malo va a entrar al reino de Dios. Apocalipsis 21 del 1 al 4, del 10 al 26 y Apocalipsis 22 del 1 al 5. Usted lo va a leer y se va a dar cuenta de lo que es descansar en paz. O sea, los ejemplos que pone aquí es la vida que vamos a vivir con Dios. Bueno, llegamos a los versículos finales. Eclesiastés 3:20, Génesis 3:19, Génesis 18:27, Job 4 del 19 al 20, Job 7:21, Job 20:11, Job 34 del 14 al 15, Salmo 93, Salmo 146:4, Daniel 12:2, Eclesiastés 3:21, Génesis 2:7, Números 16:22, Números 27:16, Isaías 57:16, Jeremías 38:16, Zacarías 12:1, Hebreos 12, versículos 9 y 23, Lucas 23:46, Hechos 7:59, Salmo 103:14, Salmo 104:29, Primera de Samuel 2:6 y Ezequiel 18:4. Yo espero que esto sea claro. Yo creo que no puede ser más claro. Y la misma escritura da más claridad todavía, da mucha luz a este tema. Que esto sirva de ayuda. Si usted conoce esta verdad, désela a conocer a los que viven diciendo descanse en paz. Con amor, explíquele que para el que muera sin Cristo nunca va a haber descanso en paz. Explíquele que muere el cuerpo, que el espíritu vuelve a Dios, pero que el alma que no haya puesto su fe en Jesucristo nunca va a descansar, va a ser atormentado por toda la eternidad, va a sufrir, no va a descansar en paz, va a ser atormentado. Entonces, toda esta información es para la gloria de Dios y es clara. Dejémonos de tradiciones y creámosle a Dios y a su verdad que la dejó escrita. Gracias por la atención, Dios les bendiga.